Muy buenos días, traders. Hoy vamos a hablar de la teoría de Wyckoff. Vamos a ver su estructura y vamos a verla aplicada a las gráficas. ¿Listo? Entonces en su estructura vemos que después de un movimiento alcista, él nos da un volumen grande. Ese volumen lo interpretamos como un volumen de parada. ¿Listo? Nosotros no sabemos si ahí va a girar el mercado o va a continuar. ¿Listo? ¿Cómo estamos pendientes? Entonces supongamos que ahí nos da el volumen de parada. El precio baja, nos deja un punto que por lo general también lo hace con volumen. ¿Listo? Un punto de soporte. Acá debemos estar pendientes del rompimiento. El rompimiento, si lo hace sin fuerza y sin volumen, podríamos estar hablando de un FOBO, ¿sí? Si lo hace sin fuerza, sin volumen, y acá reingresa fuerte, efectivamente lo vemos como un FOBO. Un FOBO en la parte de arriba se llama un uptrust. ¿Listo? Eso sería un uptrust. Después de ver esto es una posible estructura de giro. ¿Dónde se debería tomar el trade? A niveles del volumen de parada, en esa misma zona. Siempre vamos a tomar los trades en las zonas. En este caso, si el precio sube, lo debe hacer con un menor volumen. ¿Sí? ¿Hasta dónde debería llegar? Hasta este puntico de acá. Eso sería un test para tomar una posición en corto. ¿Sí? Esperando que vaya y haga un deslizamiento. El deslizamiento, ¿a dónde lo hace? A la zona, ¿sí? A los pivotes. Cuando lo rompa, lo debe romper con fuerza y con decisión, ¿sí? Digamos que lo rompió con fuerza, con decisión. Listo, entonces efectivamente ahí tenemos un deslizamiento. Listo. ¿Dónde vamos a tomar la entrada o a esperar la entrada? En la zona que él rompe. En este caso en la zona que era soporte y ahora pasa a ser una resistencia. Acá se va a tomar el back. Si es el punto para tomar el back en la zona. ¿Listo? ¿Y cuál es la función del back? Que él rompa este pivote. ¿Listo? Acá siempre que él rompe, él nos va a dejar un volumen grande. ¿Listo? Un volumen grande. Un volumen grande pues genera un área. Ahí nos va a dar un volumen de parada. No sabemos si es de giro como este caso o si es de continuación. ¿Listo? Entonces él siempre nos va a dar acá un volumen grande cuando rompe, porque el rompimiento es con volumen y con fuerza, ¿sí? Con decisión. Entonces por ende va a haber un volumen grande. El back es en la zona que rompió anteriormente. ¿Cuál es la función de ese back? Que rompa este pivote, este volumen de parada. Es lo mismo que acá. Debe haber un rompimiento, ¿sí? En este caso un rompimiento a la baja, ¿sí? Que se muestre con decisión. ¿Listo? Rompimiento, donde se podría ingresar en corto nuevamente. ¿Sí? Acá vimos la entrada, acá tenemos una entrada en corto. Si esto lo rompe con decisión nuevamente, ¿sí? Vemos que el volumen va acompañando esa caída, pues podríamos tomar otro corto acá en este área, porque acá es un deslizamiento de este punto. Entonces nuevamente nos incorporaríamos acá en el back. ¿Cuál es la función del back? ¿Sí? Si acá hay un nuevo deslizamiento, pues nos va a hacer esto mismo. Nos va a dar un volumen nuevamente grandecito. ¿Cuál es la función de ese back? Ir a romper, hacer un nuevo deslizamiento. ¿Cómo se da un deslizamiento? Con fuerza y con volumen. ¿Listo? Cuando no se cumple eso, empezamos a sospechar. Entonces digamos que acá él rompe, ¿sí? Rompe sin fuerza, sin volumen. Y reingresa acá fuertemente.
¿Qué tenemos acá? Recordemos que el deslizamiento pues también nos va a dejar un volumen grande. Lo podemos interpretar como un volumen de parada. Acá vemos el rompimiento y un reingreso fuerte. Es lo mismo que acá. Acá vemos un rompimiento y un reingreso fuerte. ¿Sí? En este caso teníamos un fobo arriba, acá, el atrás. Acá posiblemente tengamos un fobo en la parte de abajo. Este fobo, ¿cómo lo llamamos? Esto es un spring. ¿Listo? Este es el spring. ¿Dónde se podría esperar una posición en largo? Después de ver un spring, pues yo quiero participar en el test. ¿Listo? ¿Dónde se podría? Sí. Este retroceso pues lo hace sin volumen. Lo hace con menor volumen. Acá sería el test. En el área donde estaba el volumen. Si él siempre va a volver al área. Listo, ¿qué movimiento viene después de un test alcista? Vendría un salto. ¿Un salto a dónde? A la zona de resistencia, donde hay volumen, o donde hay un buen respeto de pivotes. ¿Listo? ¿Cómo se debe dar ese salto? Con fuerza y con decisión, con un movimiento fuerte y con volumen. ¿Listo? Si se da eso, pues tenemos un salto. ¿Qué vendría después? ¿Dónde podríamos participar? Podríamos participar en el back. ¿Listo? ¿Dónde nuevamente? En la zona. Siempre van a ser en las zonas donde se tiene que participar. Acá vemos dos participaciones. Una en largo, que sería en el test, y otra en largo, que sería en el back. Después de ver que este salto fue efectivo. Entonces, empecemos a ver. ¿Cuál es la función del back? Romper el pivote del salto. El salto podemos verlo como un volumen de parada, una zona. El volumen de parada nos marca la zona. ¿Sí? Igual acá ya lo teníamos marcado. Él siempre se va moviendo entre zonitas. ¿Listo? Acá pues nos da un volumen de parada que es correspondiente a este salto. Porque el salto se debe dar con fuerza y con decisión. Entonces, obviamente acá vamos a tener un volumen grande. ¿Sí? Diferente a los demás. Vemos que acá estamos en la consolidación. ¿Sí? Veníamos de este volumen acá, y él rompe, él lo hace con decisión y con volumen. ¡Pum! Fuerza y decisión. Ese volumen se va a ver grande. Ese volumen lo podemos ver como un volumen de parada. Recordemos que un volumen de parada pues no nos dice si va a cambiar o no la tendencia, sino es un punto de referencia. Listo, entonces tenemos acá el back. ¿Cuál es la función del back? Romper el pivote anterior. ¿Cómo lo debe romper? Con fuerza y con decisión. ¿Listo? Acá él llega a esta zona. ¿Sí? Rompió este punto con fuerza y con decisión. ¿Dónde esperaríamos tomar posición? Pues nuevamente en el back, porque esto es un nuevo salto. Sí, un salto a este pivote. Lo rompe con fuerza y con decisión. Si él vuelve, pues la podríamos estar esperando acá. La entrada en largo. ¿Sí? ¿Cómo se debe devolver? Con poco volumen. ¿Y cuál es la función del back? Pues nuevamente romper el pivote del salto. En este caso que es alcista. ¿Sí? ¿Cómo debe ser ese rompimiento? Con fuerza y con volumen. Si tenemos un rompimiento sin fuerza y sin volumen, sospechamos, esto ya no es un salto. Sí, hasta el momento es un salto, pero que no cumple con las reglas. No cumple con el volumen y no cumple con la fuerza. ¿Sí? Entonces sospechamos porque acá puede pasar esto mismo. Un rompimiento sin fuerza y sin volumen. Y podemos ver un reingreso fuerte, entonces esto se nos convierte en un uptrust. Si vemos un uptrust, pues donde podemos tomar la posición. Vemos que la podemos tomar acá en este nivel. Recordemos que un salto siempre deja un volumen pues diferente, un volumen mayor. ¿Sí? Si vemos esto, un reingreso fuerte, pues vemos que este es el fobo, que ahora la fuerza está hacia abajo.
Entonces hay una buena probabilidad de que funcione este punto. ¿Este punto cómo se llama? Este punto se llama test. Listo, eso es un test. Es una entrada en corto. ¿Sí? Es el test del volumen de parada porque vimos acá el upthrust. Entonces, ¿qué debería ir a hacer el test? Romper la zona de resistencia, la zona de volumen. Acá la vimos que la dejo acá abajo. ¿Cómo la debe romper? Con fuerza y con volumen. Si él la rompe, ¿sí? Sin fuerza, sin volumen, pues estamos pendientes. Y acá tenemos la zona de volumen. Si él reingresa fuerte, ¿sí? Entonces acá nos hace un FO al alza. ¿Sí? Acá tendríamos el volumen de parada en esta zona y tendríamos el spring. ¿Sí? Donde podríamos reaccionar. Si tenemos el área de volumen acá, pues buscamos el pivote. ¿Dónde está el pivote? Acá o acá abajo, pero lo tenemos en esta zonita. Entonces acá se debería tomar el trade. ¿Sí? Ese trade, ¿cómo se llama? Eso es un test. ¿Sí? Porque acá teníamos el volumen de parada. Volumen de parada, ¿sí? O lo podemos ver en este punto. Igual siempre va a ser una zonita, una zona de volumen. Entonces acá tenemos la zona del volumen de parada. Y acá tendríamos un test, pero para ir en largo. ¿Sí ven cómo combinamos? Acá la hacíamos básico y acá así es como ya se aplica al mercado. Sí, él varía. Listo, entonces acá tenemos un sprint, un test en largo. ¿Qué queremos que haga ese test? Pues que, ¿cuál es el siguiente movimiento? Un salto. ¿Un salto a qué? Pues a la zona de resistencia. ¿Sí? Acá tenemos dos cositas. Tenemos la zona de resistencia y tenemos también un pivote importante, que es este último. ¿Sí? Entonces, cuando él rompa, pues tiene que romper también este pivote. Tiene que romper todo esto fuerte, con decisión. ¿Sí? No basta con que solo rompa esto y ya. Él tiene que romper también este pivote porque es la última referencia. ¿Sí? Acá lo debe romper con volumen y con fuerza. Acá donde podríamos tomar la posición, acá tenemos un salto al arroyo. ¿Listo? ¿Dónde podríamos esperar la posición? Hay dos formas que las veremos más adelante. Pero entonces tenemos acá el pivote, el de referencia, y también tenemos la zona de volumen. Por lo general él vuelve a la zona de volumen, pero también puede tener una reacción acá en el pivote de referencia. ¿Sí? Acá se puede dar el back, acá. ¿Sí? Está entre estas dos zonas. El back de ese salto. Hay que ver cuál es la que tiene mayor respeto. Ya ahorita lo vemos en un ejemplo. Pero entonces él puede volver acá a la zona. Recordemos que el back vuelve a la zona de resistencia que rompió. ¿Sí? Ahora es un soporte. Puede volver acá o puede volver acá. Estos dos puntos son para participar en largo. Esta es la zona del back. ¿Sí? Es más conservador esperarlo en la zona de volumen. ¿Listo? Es menos arriesgado. Entonces acá tendríamos una entrada en largo. Este salto, por ende, nos dejó un nuevo volumen. ¿Sí? Los saltos y los deslizamientos nos dejan nuevos volúmenes. ¿Cuál es la idea de este back? Pues ir a romper esta zona de volumen. ¿Sí? Hacer un nuevo salto. ¿Qué pasa si este back se queda por acá en la mitad y falla, reingresa? ¿Qué pasa ahí en esos casos? Acá es cuando empezamos a variar con Wyckoff. ¿Sí? Si no paso esto, es porque se convirtió en esto. ¿Sí? Vamos a dejar bien claro esas palabritas. ¿Cuál es la función de este back? La función de este back es ir a romper el pivote. Digamos que subí hasta acá y no pudo.
¿sí? Hasta que no falle este pivote, hasta que no haga esto, pues se dice que el back todavía está funcionando, ¿sí? Todavía no ha fallado. Digamos que da un segundo intento y no pudo. Y reingresó acá con fuerza. ¿Listo? Cuando falla un back, ¿sí? Que no hace un nuevo salto, todo esto se puede volver un upthrust, ¿sí? Todo este pedazo se puede ver como un upthrust. ¿Listo? ¿Dónde se podría tomar una posición en corto? ¿Dónde tenemos referencias? Tenemos referencias en el volumen, acá la zona de volumen, pero también tenemos este pivote de referencia. Podría venir acá y darnos un test, ¿sí? Este pivote de referencia lo podríamos ver como el volumen de parada, viendo una referencia. O sea, acá sabemos que no está el volumen, que el volumen está acá, pero acá acomodamos la estructura. Recordemos que la estructura es volumen de parada, un upthrust, ¿sí? Y acá se vendría el test, a esta zona, a este pivote, ¿sí? Hay veces que tenemos que acomodar la estructura, es lo mismo que las ondas de Elliot. Hay veces que tenemos que acomodarlas para darle como un sentido a esa estructura loca que se da a veces. En muchos casos trata de respetar esa estructura, pero hay en otros casos que el mercado es una locura total. Entonces tenemos que tratar de acomodar toda esa estructura ya, ¿sí? Para saber dónde podemos actuar. Recordemos que son en las áreas de volumen o en el pivote de referencia. Listo, acá tenemos el pivote de referencia o la zona de volumen. Acá tendríamos el test en este punto. Entraríamos acá en corto. Acá lo vemos, pero en una estructura más macro, ¿sí? O sea, yo puedo trazar esto. Digamos que volumen de parada, upthrust, y acá tenemos el test. Tenemos esta misma estructura, ¿sí? Esta misma, pero a un nivel más macro. Recordemos que el mercado es fractal, pero ya con la práctica nosotros vamos a empezar a entender esto muy bien. ¿Sí? Al principio parece un poco enredado, pero entonces vamos avanzando de una estructura básica y vamos poniéndole esas variables, vamos variando con ella. Entonces acá podríamos tomar una posición en corto. Sí, nuevamente vamos yendo de la mano del volumen, ¿sí? Acá tiene que subir con poco volumen porque se supone que el volumen fuerte está hacia abajo. Volumen fuerte, volumen débil. Acá debe dar un volumen fuerte, ¿sí? Tenemos esta zona de soporte, ¿sí? Que viene después de un test en corto, un test del upthrust. ¿Qué viene después? Viene un deslizamiento de hielo. ¿Listo? ¿Cómo se debe dar? Nuevamente con fuerza y con volumen. Entonces acá tenemos la zona de soporte. ¿Y qué debe hacer? Romper con fuerza y con decisión. ¿Dónde deberíamos entrar? En el back y caer. Entonces, después de este test, debería venir un deslizamiento. ¿Cómo lo hace? Con fuerza y con volumen. Si se da esta condición, fuerza y volumen, podemos estar pensando en tomar el corto, ¿sí? El back del deslizamiento. ¿Listo? Acá sería un back. Acá tendríamos un deslizamiento, ¿sí? Nuevamente pasa lo mismo que acá. Acá hay dos puntos de reacción. Uno lo podemos tomar al pivote que dejó el spring, ¿sí? Acá al pivote que dejó el upthrust. ¿Va a estar este pivote o va a estar la zona que es más conservadora? La zona de volumen. ¿Sí? El precio puede volver acá o acá. El precio no se devuelve desde cualquier punto. El precio siempre va a esas zonas importantes, ya sea acá o sea acá.
Es más conservador esperarlo en el área de volumen que en el pivote. ¿Sí? Pero ya pues vamos a estudiar eso. Pero ya vamos viendo su desarrollo y cada uno va a desarrollar su estilo. Si es más conservador o es más agresivo. ¿Sí? Ahí ya depende del contexto. Listo, entonces acá tendríamos una posición en corto. Acá en estas dos zonitas. ¿Qué se espera que haga el back? Pues que rompa el pivote de referencia. Este pivote del deslizamiento. El deslizamiento y el salto pues nos dejan volúmenes grandes. Entonces nos van a dejar un volumen de parada. ¿Sí? Entonces, ¿qué se debe dar ahí? Pues un rompimiento con fuerza y con volumen para decir que estamos en un deslizamiento y poder entrar en este back para continuar bajistas. ¿Sí? Si pasa lo contrario, se da este rompimiento pero sin fuerza y sin volumen, pues sospechamos que eso no es un deslizamiento. ¿Sí? Sospechamos que podría ser un spring. ¿Sí? ¿Cuándo nos confirma? Cuando él reingresa acá fuerte. Nos confirmó que acá es un FOBO y por ende podríamos cambiar de expectativa. Ya no iríamos bajistas, sino por el contrario podríamos estar buscando una oportunidad acá en largo. ¿Por qué en largo? Pues porque nuevamente volumen de parada, spring, test. ¿Listo? Entonces repasemos esto rápidamente. Entonces decimos que acá nos dejó este pivote, rompe con fuerza y con volumen. Pues ¿qué podríamos esperar? Si rompe con fuerza y con volumen, podríamos esperar un back. Acá tenemos un nuevo salto. ¿Cuál es la función del back? Pues tiene que ir a romper el pivote que dejó acá. ¿Listo? Tenemos que imaginarnos esta estructura. Es muy importante que hagan este ejercicio. ¿Qué debe hacer el back? Romper este pivote. ¿Cómo lo debe romper? Con fuerza y con decisión. Si lo rompe sin fuerza y sin decisión, sospechamos, ya no es un salto. ¿Listo? Si reingresa fuerte, no es un salto, es un upthrust. ¿Dónde podríamos buscar una posición? Acá, una posición en corto. ¿Por qué? Pues porque es el test de este pivote. ¿Qué viene después de un test? Un deslizamiento de hielo. ¿Cómo se debe dar ese deslizamiento de hielo? ¿Y dónde? Esto debe romper esta zona de soporte. Con fuerza y con decisión. ¿Listo? ¿Dónde se podría esperar la reacción? Para volver a tomar una posición corta. Acá, en este punto, en el back. Porque si rompe con fuerza y con decisión, nos confirma que es un deslizamiento que es bueno, ¿sí? Que tiene buena probabilidad. Recordemos que todo esto puede fallar. O sea, el negocio del trading es solo probabilidades. Pero el hecho de que usted haga las cosas perfectas, pues no le garantiza que usted va a ganar el 100% de las veces. Solo que estamos del lado de la probabilidad. Si estamos de ese lado, vamos a ganar. Listo, entonces este deslizamiento nos deja un pivote de volumen, un volumen de parada. ¿Qué debe hacer este back? Pues romper este pivote, ¿no? ¿Cómo lo debe hacer? Con fuerza y con volumen. Si cumple esta regla, ¿a dónde puedo esperar una entrada? Acá, en el back. Sí, este nuevo deslizamiento. Este nuevo deslizamiento nos deja una nueva zona. Volumen de parada. ¿Qué debe hacer el back? Este back. ¿Qué debe hacer? Romper este pivote con fuerza y con decisión. ¿Sí? Si lo rompe con fuerza y con decisión, vamos a seguir tomando cortos. ¿Dónde? En el back, en la zona que había roto. ¿Listo? ¿Qué tiene que hacer? Pues romper nuevamente ese pivote. ¿Cómo lo debe romper? Con volumen y con fuerza. En este caso lo rompió sin fuerza y sin volumen. Sospechamos porque ya no puede ser un deslizamiento. Estamos a la espera. Acá yo puedo tomar una posición en largo.
pero es un poco agresiva. Debemos tener una muy buena lectura del precio. ¿Listo? Vemos el reingreso acá fuerte. Vemos que acá nos dio un fall, un spring, donde podríamos tomar una posición. Sí, yo podría estar esperando acá una posición en largo. Sí, porque veo el fallo de esto. Y él trata de girar con una estructura de Wyckoff. Sí, veníamos cortos y ahora vamos a ir largos. ¿Dónde se debería esperar la reacción? En el pivote del volumen de parada. Sí, acá. Volumen de parada de Spring Test. ¿Qué esperamos que haga el test? Que rompa esta zona provocando un salto. ¿Sí? ¿El salto cómo se da? Volumen y fuerza. Un rompimiento con volumen y fuerza. Si él llega ahí, pues ¿dónde podríamos esperar una posición en largo? La podríamos esperar en este punto. Acá. Un back. El back se devuelve con poca fuerza. ¿Listo? ¿Cuál es la función de este back? Ir a romper este nuevo pivote. ¿Cómo lo debe ir a romper? Pues con fuerza y con volumen. ¿Listo? Si cumple eso, fuerza y volumen, pues yo donde puedo tomar otra posición. Acá en este punto, en el área. ¿Listo? El retroceso debe ser sin volumen o con poco volumen. Acá tenemos el back y acá nos dejó una nueva zona. Por eso es muy importante tomar las posiciones en la zona, no en cualquier punto. Entonces acá se debería tomar el back. ¿Cuál es la función del back? Ir a romper el pivote. Listo, lo rompió sin volumen y sin fuerza. Sospechamos, ¿listo? Porque eso ya no es un salto, vemos un reingreso fuerte. ¿Qué se nos convirtió esto? Se nos convirtió en un fall, en un uptrust. ¿Dónde podíamos tomar una posición en corto? Acá, en el test. ¿Listo? Algunas veces el mercado llega, da el FOBO y no da test, sino rompe la zona de soporte de una vez. Pues se saltó el test y hizo de una vez el deslizamiento. ¿Sí? Lo hace con fuerza, lo hace con volumen. Listo, se saltó el test. ¿Dónde podríamos esperar una entrada en corto? Pues si esto lo rompe con fuerza y con volumen, pues nos cumple la condición de un deslizamiento. ¿Dónde podríamos entrar? Acá, a la zona. Eso sería un deslizamiento, un back del deslizamiento. ¿Cuál es la función del back? Ir a romper el pivote. ¿Cómo lo debe hacer? Fuerza y volumen. Si lo cumple, ¿dónde vamos a tomar posiciones? ¿Listo? ¿Dónde tomaríamos la posición? Acá, en este punto. Esperaríamos un nuevo back. Sí, acá. Sí, acá pues tenemos nuevamente la zona. ¿Qué debe haber? Un rompimiento. ¿Cómo lo debe hacer? Sí, este rompimiento pues sería un nuevo deslizamiento. ¿Cómo lo debe hacer? Lo debe hacer con fuerza y con volumen para yo entrar en el back. Si lo hace sin fuerza, sin volumen, sospecho. Cuando reingresa fuerte, pues ya sé dónde tengo que actuar. En largo, ¿sí? Reingresa fuerte, pues esto es un falso rompimiento, un spring. Y así va variando. Acá podemos tomar el test, ¿sí? ¿Qué esperamos que haga después de que haya un test? Pues que rompa la zona de resistencia con un salto al arroyo. ¿Cómo se debe dar ese salto? Con fuerza y con volumen para poder entrar en el back. Si ese salto se da sin fuerza y sin volumen y el reingresa acá, pues yo ya estoy pendiente porque acá también me dio un FOB. Listo, acá tenemos un uptrust donde podríamos actuar en corto. Sí, acá estamos en dos escenarios, o cortos o largos, y el mercado nos va a poner en eso. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos pivotes de referencia, este y este pivote de referencia. ¿Sí? Acá estamos en la zona del test y acá si sube el mercado, pues también va a ser un test bajista, test alcista, test bajista. Nosotros debemos estar pendientes de la vista de los vendedores, ¿sí? Por parte de los vendedores tendríamos acá un test en corto, probable, ¿sí? Por parte de los compradores tendríamos acá un nuevo test, ¿sí? Un nuevo test en largo.
¿sí? A pesar de que acá nos había dado el test para entrar en largo, vimos que falló este y reingresó hasta acá abajo. Entonces tenemos dos test funcionando. ¿Listo? Ahí miramos cuál termina ganando. Digamos que acá test sube el mercado sin fuerza y sin volumen. Pues si sube sin fuerza y sin volumen, pues yo ya me inclino más por los vendedores. Sí, porque está subiendo sin volumen, sin intención de subir. Sí, no lo están acompañando. Entonces sospechamos. Esto solo es estructura. Nosotros tenemos que ponerle el volumen y ponerle el contexto. Cuando miremos esas variables y las entendamos, pues sabemos hacia dónde es el escenario más probable, ¿sí? Digamos que acá regresó sin volumen, sin fuerza, pues yo ya sé que entonces este test va a tener una buena probabilidad de romper estos puntos, ¿sí? Entonces por ende puedo entrar en corto. ¿Qué espero si yo entro acá en corto? Pues que rompa los niveles de soporte con fuerza y con decisión. Sí, digamos que acá rompe el primero y rompió el segundo, pero lo rompió sin fuerza y sin decisión. Cuando pasa eso yo sospecho, porque esto puede ser un posible fall, ¿sí? Un posible spring, viendo esta zona. ¿Cómo me confirma que es un spring? Pues cuando reingresa fuerte a la zona y me muestra este falso rompimiento. ¿Dónde yo podría actuar? Pues ya, ahora sí actuaría en el punto. Acá en el punto. ¿Listo? Puedo actuar acá, pero lo correcto sería actuar en el último punto. ¿Listo? Listo, yo acá tomaría una posición en largo para continuar alcista. ¿Dónde tengo los pivotes? Listo, acá tengo la mayor cantidad de pivotes, acá tengo la zona. ¿Qué viene después de un test? Pues viene un salto al arroyo, rompiendo este nivel de resistencia y este pivote de resistencia también. ¿Cómo los debe romper? Con fuerza y con volumen. Si cumple esa condición, pues yo ya sé dónde puedo actuar. En el back, ya sea en este pivote que es el atrás, o en la zona. Acá el back es más conservador si se toma en la zona. El test debe ser al punto, ¿sí? El test debe ser al punto. ¿Listo? Y el back, pues tratar de que sea en la zona. Listo, muchachos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Es muy importante que estudien esta estructura, que la tengan siempre en mente porque esto lo vamos a aplicar todos los días en el mercado. ¿Listo? Entonces estudienla, repásenla. Adicional a esto, pues más adelante vamos a ver cómo se arma contexto, pero esto es una parte de ese contexto. ¿Listo? Entonces entiéndanla, interioricen estos conceptos, esta estructura, y ya nos vemos en el siguiente video, pues para ver todo esto aplicado al mercado real. ¿Listo? Entonces, muy buen día, muchachos, y chao, chao.